Soy María Salas, estudiante de la sección número 3 de Derecho Semipresencial. Hoy vamos a explorar un pilar fundamental de nuestro sistema jurídico, la validez temporal de la ley penal. Nos preguntaremos, ¿qué ley se aplica si las normas cambian con el tiempo? Pues comprenderemos cómo la ley cobra vida, cómo interactúa en otras leyes y sobre todo por qué el principio de la ley es más favorable, es esencial para la justicia y la seguridad jurídica en Venezuela. Comencemos. La validez temporal de una ley se refiere al periodo durante el cual está en vigor y produce efectos jurídicos. Aquí podemos comprender algunos puntos claves. Inicio de vigencia. Una ley general comienza a ser válida desde su publicación en la Gaceta Oficial o en la fecha que la misma ley indique. Fin de la vigencia. Una ley deja de ser válida por derogación expresa. Otra ley la anula. Derogación táctica. Una nueva ley regula lo mismo de forma incompatible. Cumplimiento de un plazo o condición, en el caso de leyes temporales diseñadas para una situación en específico. Anulación por inconstitucionalidad. Y retroactividad. Como regla general, las leyes no aplican a hechos ocurridos antes de su entrada en vigor para garantizar la seguridad jurídica. Retroactividad de la ley penal más favorable, una excepción crucial, es un material penal si una ley posterior es más beneficiosa para la persona acusada, esta sí se aplica retroactivamente. En conclusión, podemos decir que la validez de una ley está definida por cuándo comienza y cuándo termina su fuerza legal, con principios específicos para manejar los cambios en la legislación. En cuanto a la sucesión de las leyes penales, se refiere a la situación que se presenta cuando después de que se ha cometido un hecho es considerado delito y entra en vigor una nueva ley penal que lo regula de manera diferente. Esto plantea el problema de determinar cuál de las leyes, la anterior o la posterior, debe aplicarse. Al caso concreto, las leyes penales interpretativas son leyes que se promulgan con el fin de aclarar o precisar el sentido y alcance de una ley penal preexistente. No crean nuevas figuras delictivas ni modifican circunstancialmente las penas, sino que buscan disipar dudas sobre la correcta aplicación de una norma ya vigente. Efectos en el tiempo. Debido a su naturaleza aclaratoria, las leyes interpretativas tienen un efecto particular en el tiempo. Se considera que forma parte de la ley original desde su promulgación. Por lo tanto, se aplican a los hechos ocurridos antes de su propia entrada en vigor, siempre y cuando estos hechos estuvieran ya cubiertos por la ley que se interpreta. La retroactividad. Generalmente se entiende que las leyes interpretativas tienen efectos retroactivos, ya que no innovan el ordenamiento jurídico, sino que declaran cuál es el verdadero sentido de la ley anterior desde el momento de su creación. Sin embargo, esta retroactividad, que puede perjudicar los derechos ya adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas bajo la interpretación anterior, a menos que la interpretación sea más favorable al reo, este último caso es más favorable al reo, ya que prevalecería. Las leyes penales temporales o de duración determinada son leyes penales que nacen con un plazo de vigencia preestablecido o que está ligadas a la duración de una situación en específico, como un caso de emergencia, una crisis, un estado de excepción. Al cumplirse el plazo, cesa la situación que las motiva. Estas leyes pierden automáticamente su vigencia, sin necesidad de una nueva ley que las derogue. La finalidad suele ser más severa que la legislación penal y busca dar una respuesta contundente a situaciones transitorias que requieren un régimen especial. En la ultraactividad, a diferencia de la regla general de las sucesiones de leyes, las leyes penales temporales presentan una particularidad, pues los hechos cometidos mientras estuvieron vigentes
siguen jugando conforme a ellas, incluso después que ya hayan perdido su vigencia. Este fenómeno se conoce como ultraactividad o justificación de la ultraactividad. Si no tuvieran efecto ultraactivo, las personas podrían cometer delitos bajo su amparo, sabiendo que una vez finalizada la ley no serían castigados o lo serían con penas menores. Esto frustraría su principio de contener situaciones excepcionales. La excepción a la retroactividad favorable, precisamente por su naturaleza y finalidad, las leyes temporales constituyen a una excepción al principio de retroactividad de la ley penal más favorable, es decir, si la ley común posterior es más beneficiosa, no se aplicará a los hechos cometidos bajo la ley temporal. Se juzgará siempre bajo la ley que menos ley temporal o disponga de manera o que se considere que la despenalización absoluta o la reducción mínima de la pena de la ley. Las leyes penales excepcionales son leyes que se dictan para responder a circunstancias extraordinarias y transitorias, a menudo de crisis o de perturbación social. Pero si un plazo de vigencia preestablecido en la propia ley, su duración está implícitamente ligada a las persistencias de las circunstancias excepcionales que las justificaron. Relación con los temporales. A menudo los términos temporales y excepcionales se usan de forma casi intercambiable. Se consideran que las leyes excepcionales son una subcategoría de las temporales. La principal diferencia radica que si en la ley misma especifica un plazo de finalización, pues tienen efectos de tiempo de ultraactividad. Las leyes temporales de excepción también presentan ultraactividad, ya que los delitos cometidos mientras que estuvieron en vigor serán juzgados conforme a ellos, incluso si las circunstancias que las motivaron ya cesaron, y por ende la ley dejó de aplicarse a nuevos casos. La retroactividad es la razón por la que ultraactividad es la misma que las leyes temporales, para evitar impunidad, asegurar el régimen punitivo, excepcional, que cumple su función. Por lo tanto, una excepción a la retroactividad de la ley penal más favorable prevalece a la aplicación de la ley excepcional a los hechos cometidos bajo su amparo. En resumen a todo lo dicho, una ley preexistente y suelen tener efectos retroactivos al sentido original. Las temporales y las excepcionales son para situaciones transitorias o extraordinarias. Suelen ser más severas y los hechos cometidos bajo su vigencia se juzga siempre por ella. Incluso si la ley posterior es más favorable, esta ultraactividad es una excepción fundamental al principio de la ley penal. La validez espacial de la ley penal. ¿Dónde se aplica la ley? La validez espacial de la ley penal determina el alcance territorial de la ley de un país, es decir, dónde puede un Estado aplicar su poder para juzgar y sancionar los delitos. Se rigen por el principio de territorialidad y más excepciones de extraterritorialidad. Sus principios fundamentales son principios de territorialidad, la regla general, que es la ley de un país se aplica a todos los delitos cometidos dentro de su territorio. Es una manifestación directa de la soberanía estatal. La validez espacial de la ley penal. ¿Dónde se aplica esta ley? Pues esta ley penal determina el alcance territorial de la ley de un país, es decir, dónde puede un Estado aplicar su poder para juzgar y sancionar delitos. Se rige por el principio de territorialidad y varias excepciones de extraterritorialidad. En cuanto a sus principios fundamentales, tenemos el principio de territorialidad, que sería la regla general. La ley penal de un país no se aplica a todos los delitos cometidos dentro de su territorio. Esta es una manifestación directa de la soberanía estatal.
En cuanto a su alcance, tenemos que el territorio incluye la tierra, el espacio aéreo, el mar territorial y de forma legal los buques y aeronaves con bandera nacional, considerados territorios flotantes. En cuanto a su base legal, está basado en el artículo 3 del Código Penal. Un ejemplo sería un turista extranjero comete un robo en Caracas, será juzgado bajo la ley venezolana. Principios de extraterritorialidad serían las excepciones, por así decirlo. Permiten aplicar la ley penal venezolana a delitos cometidos fuera del territorio nacional en situaciones específicas. ¿Cómo sería? De personalidad activa. La ley venezolana aplica a venezolanos que cometen delitos en el extranjero. En cuanto a los pasivos, si la víctima es venezolana, aunque el delito ocurra fuera, están basados en el artículo 4. Un venezolano comete traición a la patria mientras está en otro país. De protección de la defensa, la ley venezolana se aplica a delitos cometidos en el extranjero que afectan directamente los intereses vitales o la seguridad del Estado venezolano. Estos basados en el artículo 4 del Código Penal. Un ejemplo sería un extranjero en otro país conspira contra la seguridad del Estado venezolano. Un principio de una universalidad permite a venezolanos juzgar a personas que cometan crímenes extremadamente graves, reconocidos internacionalmente como genocidio o crímenes de lesa humanidad, sin importar dónde ocurrieron, ni la nacionalidad del autor o víctima, siempre que el delincuente se encuentra dentro del territorio venezolano. Compromisos asumidos por Venezuela en tratados internacionales. Un ejemplo, genocidio extranjero buscado internacionalmente es capturado en Venezuela. Sería un ejemplo de esto. En síntesis, podemos decir que la validez espacial de la ley penal se centra en el territorio como regla principal, pero se extiende para proteger los intereses nacionales de los ciudadanos para construir la justicia global contra crímenes atroces, garantizando que los delitos no queden impunes. La ley penal venezolana, ¿dónde y cuándo se pueden aplicar? Ahí lo corto. ¿Dónde se aplica la ley penal venezolana? O la validez espacial. Este principio define la jurisdicción de Venezuela para juzgar delitos. La extradición es la cooperación internacional contra la impunidad. Es un procedimiento de cooperación judicial internacional por el cual un Estado, que sería Estado requerido, entrega a una persona que se encuentra en su territorio a otro Estado, Estado requirente, que lo solicita. El objetivo es que la persona sea juzgada por un delito que cometió en el Estado requirente o para que cumpla una condena que ya le fue impuesta. Tenemos principios fundamentales de la extradición. Estas se rigen por varios principios clave que buscan equilibrar la soberanía de los estados con la necesidad de combatir el crimen. Tenemos el principio de doble incriminación. Para que proceda la extradición, el hecho por el cual se solicita debe ser considerado delito tanto en el país que lo pide como en el país que se lo pide. No significa que la denominación del delito o la pena sea idéntica, sino que la conducta misma sea punible en ambas legislaciones. Principio de especialidad. El Estado que solicita la extradición se compromete a juzgar a la persona extraditada solo por los delitos que motivaron la solicitud de extradición y no por otros delitos anteriores o diferentes. Esto protege al individuo de que ser juzgado por hechos que no fueron objeto de la decisión de extradición. Principio de no extradición por delitos políticos. Generalmente la extradición no procede por delitos de naturaleza política, pues esta busca evitar que la extradición se use para perseguir disidentes o políticos. Sin embargo, hay un debate y excepciones, ya que ciertos actos de terrorismo o violencia extrema no se consideran políticos puros y pueden ser extraditables.
principio de la prescripción. No se concede la extradición y el delito a la pena ya a personas prescritas según las leyes de alguno de los países, el requirente o el requerido. El principio de la pena mínima. Normalmente se exige que el delito por el cual se solicita la extradición tenga una pena mínima de cierta gravedad. Comúnmente, pena privativa de libertad superior a 1 año o 2 años. Para evitar extradiciones por delitos menores. En cuanto a la extradición en el sistema venezolano, esta está regulada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 69 y 272, en el Código Penal en el artículo 6 y en el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 382, que establecen el principio, el procedimiento, los tratados internacionales sobre la extradición que Venezuela ha suscrito y ratificado tienen aspectos claves, pues tienen la prohibición de extradición de las naciones, que esto es un principio fundamental y distintivo en Venezuela, en el artículo 69 de la Constitución y en el artículo 6 del Código Penal. Prohíben expresamente la extradición de venezolanos y venezolanas. Consecuencia, si un venezolano comete un delito en el extranjero y es requerido por otro país, no será extraditado. Sin embargo, el Estado venezolano tiene la obligación de enjuiciarlo en Venezuela por ese delito. Si el hecho es punible según la ley venezolana, se hace la solicitud correspondiente en el artículo 6 del Código Penal. La extradición activa. Venezuela solicita a otro país la entrega de una persona que cometió un delito en territorio venezolano y huyó en el extranjero. La extradición pasiva. Cuando otro país solicita a Venezuela la entrega de una persona que se encuentra en territorio para ser juzgada o cumplir condena en el país requirente. Esta es la que aplica los principios mencionados doblemente de incriminación, especialidad, no delitos, políticos, etc., la que prohíbe la entrega de las nacionales. La decisión judicial en Venezuela sobre la procedencia de la extradición recae en el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala de la Casación Penal. En el Poder Ejecutivo, que es el presidente, interviene en la fase inicial de la solicitud y en la ejecución. La extradición es, en esencia, un mecanismo vital de cooperación internacional para asegurar que los delitos graves no queden impunes, equilibrando la soberanía estatal con la necesidad global de justicia. La extradición, como los países colaboran para combatir la impunidad, es el proceso legal mediante el cual un Estado entrega a una persona a un territorio, a otro Estado que la solicite para que sea juzgada o que cumpla una condena por delito. Hay tipos de procedimientos en la extradición venezolana. Podemos distinguir dos tipos de procedimientos, ambos supervisados por el Tribunal Supremo de Justicia y regulados por el Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos la extradición activa. Ocurre cuando Venezuela pide a otro país que le entregue a alguien que cometió un delito aquí y huyó. Tenemos que el Ministerio Público o el juez de la causa solicitante a la extradición. Tenemos la documentación, donde se reduce la información judicial, orden de captura y sentencia. La decisión del TCJ revisa y declara si la solicitud es procedente. La vía diplomática. El Ministerio de las Relaciones Exteriores envía la petición de forma formal al otro país. Objetivo: traer al delincuente de vuelta para que enfrente la justicia en Venezuela. La extradición pasiva. Venezuela es solicitada cuando ocurre que otro país nos pide que le entreguemos a una persona que está en nuestro territorio. Tenemos que la solicitud llega al TCJ vía Cancillería. La detención provisional. En el TCJ puede ordenar la detención inmediata de la persona si es urgente. Audiencia oral. El TCJ celebra una audiencia con el solicitado y su defensa para debatir la procedente. La decisión del TCJ decide si la extradición procede o no, aplicando principios como la doble incriminación. El hecho debe ser delitos en ambos países y la especialidad solo se juzga por lo que se pidió. Tenemos que el punto clave para la extradición en Venezuela es en el artículo 69 de la Constitución y en el artículo 6 del Código Penal
Prohíbe la extradición de venezolanos si un venezolano comete un delito en el extranjero y es requerido por otro país. Venezuela se lo entrega en su lugar. El Estado venezolano tiene la obligación de juzgarlo aquí. Por eso, ese delito sí es punible bajo nuestra ley. En conclusión, podemos decir que la extradición es un complejo pero esencial mecanismo de cooperación internacional, ya que garantiza que los crímenes graves no queden impunes, equilibrando la soberanía de los estados con la búsqueda global de la justicia. Por otra parte, tenemos la siguiente pregunta: ¿qué significa ser igual ante la ley? Este principio tiene 3 ideas claves. 1. La misma ley, mismas situaciones. Todos somos iguales frente a la ley. Esto significa que la norma debe aplicarse de la misma manera a todas las personas que estén en la misma situación, sin favoritismo ni desventajas arbitrarias. 2. No a la discriminación. La ley prohíbe cualquier trato de diferenciación basado en raza, sexo, creencias, origen, entre otros. Igualdad de oportunidades. En un juicio, todas las partes deben tener las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ser escuchadas. ¿Hay excepciones a la igualdad en materia penal? En realidad no hay excepciones que permitan discriminar. Lo que sí existe son diferenciaciones justificadas o tratos desiguales para situaciones realmente diferentes. La igualdad no es tratar a todos exactamente igual en todo momento, sino tratar a cada uno según sus circunstancias, siempre que haya una razón válida y proporcional. Por ejemplo, tenemos la protección a grupos vulnerables, menores de edad. No se les juzga como adultos, sino bajo un sistema especial de justicia juvenil que busca su reeducación, adaptándose a su desarrollo. Personas con discapacidad mental pueden recibir un trato distinto como medidas de seguridad en un lugar de pena, debido a su condición. Víctimas específicas. Existen leyes que protegen especialmente a grupos que han sido históricamente vulnerables, como las leyes contra la violencia de género, buscando equilibrar desigualdad. Fueros especiales. Aforamientos. Ciertos altos funcionarios públicos, presidentes, ministros, entre otros, son juzgados por tribunales especiales como el TCJ y con procedimientos distintos. ¿Por qué se justifica? Por la importancia de sus cargos. Se busca proteger la estabilidad de las instituciones, no dar un privilegio a la persona en sí. No es ser juzgado, solo cambia dónde y cómo. Alternativas a la prisión. Para delitos menos graves, la ley puede ofrecer opciones como la suspensión condicional del proceso, si se cumplen ciertos requisitos. Esto busca la rehabilitación y la eficiencia del sistema, estando disponible para quienes califiquen. Podemos decir que la igualdad de la ley en Venezuela, establecida en el artículo 21 de la Constitución, significa que todos somos iguales, pero también reconoce que tratar a los diferentes de diferentes formas cuando hay una causa justa y legítima no es discriminación, sino justicia. Esta busca corregir desigualdades reales, proteger a quienes más lo necesiten o garantizar el buen funcionamiento de nuestras instituciones, siempre respetando los derechos humanos. Cuando hablamos de excepciones basadas en la naturaleza del cargo o funciones, nos referimos principalmente al aforamiento penal. ¿Pero qué es el aforamiento? Es una regla de competencia procesal que determina qué tribunal es competente para juzgar a ciertas personas debido a la importancia de su cargo público. No es un privilegio personal que los exima de ser juzgados, sino una protección a la institución que representan y a la independencia de su función. Quienes gozan de aforamiento en Venezuela, o principalmente, serían los altos funcionarios públicos, como el presidente o presidente de la República, los ministros y ministras, magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, diputados y diputadas, otros cargos altos definidos en la Constitución o leyes especiales. Pero ¿cómo funciona? Si uno de estos funcionarios comete un delito, no será juzgado por un tribunal ordinario, sino por un tribunal superior.
En Venezuela, generalmente la Sala Plena o la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Al menudo, el proceso incluye una fase previa llamada antejuicio de mérito, donde se evalúa si hay mérito suficiente para iniciar un juicio penal formal contra el funcionario. Esto lo realiza el mismo TCJ o la Asamblea Nacional, dependiente del cargo. ¿Por qué existe? Se argumenta que el aforamiento busca proteger la estabilidad del Estado y la independencia de los poderes públicos. Esta evita que funcionarios de alto nivel sean sometidos a juicios arbitrarios o con fines políticos que podrían desestabilizar la administración pública, pues no busca la impunidad, sino asegurar que el proceso se lleve a cabo con las máximas garantías y por él o por el órgano judicial de la mayor jerarquía. Aunque se justifica por razones institucionales, el aforamiento es un tema de debate constante. Muchos lo critican porque pueden percibirse como un privilegio y en la práctica dificultar la rendición de cuentas de los funcionarios, generando una sensación de impunidad. La clave está en que esta diferenciación debe ser razonable y proporcional al fin que se persigue y no se debe convertirse en una barrera para la justicia. En conclusión, podemos decir que el aforamiento es una diferenciación procesal que existe por la naturaleza especial de ciertos cargos, buscando proteger la función pública, no a la persona. Es una forma de aplicar la ley, pero con un procedimiento y un tribunal en específico para garantizar la estabilidad institucional. En conclusión, podemos decir que hemos explorado sobre la validez temporal y espacial de la ley penal, la sucesión de las leyes espaciales, la extradición y el principio de igualdad. Nos muestra que el sistema penal de Venezuela, como el de cualquier otro Estado de Derecho, es una estructura compleja diseñada para lograr un equilibrio delicado. En esencia, este sistema puede balancear a dos grandes fuerzas: el poder del Estado, que tiene la necesidad de que el Estado garantice el orden, castigue el delito y proteja a sus ciudadanos. Esto lo vemos en la territorialidad de la ley, la ultratabilidad de leyes temporales o la extradición activa. Tenemos que los derechos y garantías individuales, o sea, la obligación de proteger al individuo frente al Estado, puede asegurar un trato justo y predecible. Esto se refleja en la irretroactibilidad, la retroactividad de la ley más favorable, no la extradición de las naciones o el principio de igualdad. Todos los principios que discutimos, desde cuando entra en vigor una ley hasta donde se aplica y cómo se manejan las particularidades de cargos o situaciones, convergen en un mismo fin: proporcionar seguridad jurídica, garantizar la justicia. El sistema establece reglas claras para que los ciudadanos sepan que ante atenerse cómo serán juzgados y qué derechos tienen, incluso cuando las leyes cambian o los delitos traspasan fronteras. En última instancia, el sistema penal venezolano, anclado con su Constitución y el Código Penal, intenta ser una herramienta eficaz para combatir la impunidad, pero siempre dentro de un marco de respeto por los derechos humanos y los principios de justicia fundamentales.